Teoría de circuitos. En el primer capítulo de la asignatura vamos a realizar un breve recorrido por la teoría de circuitos necesaria para resolver circuitos electrónicos básicos. Dentro de los temas que vamos a marcar en este capítulo está la introducción. Vamos a ver lo que es la ley de Ohm, la ley más importante en teoría de circuitos. Cuando los circuitos se vuelvan un poco más complejos, ya vamos a necesitar herramientas matemáticas adicionales a la ley de Ohm. Es allí donde utilizamos las leyes de Kirchhoff para resolver problemas más complejos. Y después entraremos a revisar lo que son los resistores en serie y los resistores en paralelo. Y vamos a verificar cuáles son las fórmulas que me llevan a hallar el resistor en serie y qué es un divisor de tensión. Y para los resistores en paralelo vamos a ver lo que es un divisor de corriente. Bueno, con respecto a lo que son las fuentes de alimentación para un circuito, hay ciertas transformaciones que nos pueden servir y sobre todo ciertas simplificaciones. Esto lo veremos dentro de una pequeña sección que se llama el manejo de las fuentes. Para dotarnos de herramientas que nos permitan trabajar con ciertos circuitos especializados y sobre todo los circuitos que se ven en instrumentación, vamos a ver una herramienta matemática que es la transformación de delta a estrella, la cual nos puede ayudar nos brinda más herramientas matemáticas para resolver circuitos y vamos a ver los diferentes métodos de análisis de circuitos. Bueno. Introducción. En este capítulo se discuten los principios básicos de la teoría de circuitos que son necesarios para el desarrollo del resto de los capítulos. Se hace un breve repaso de tópicos como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y se termina con la descripción de algunos teoremas esenciales. Los teoremas nos permiten llegar de una manera simple a representaciones mucho más manejables de los circuitos. Es de entender que se habla de repaso porque el tema de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff están comprendidos dentro de su curso de Física 2. Los elementos típicos de un circuito electrónico, al menos para el inicio, son los siguientes. Tenemos un resistor. El resistor o resistencia es el elemento básico que se opone al paso de la corriente. Simplemente es un elemento pasivo y su energía la disipa en forma de calor. Tenemos los condensadores o capacitores, que son dispositivos que almacenan voltaje en forma de campo eléctrico. Tenemos el inductor, que es un elemento que almacena corriente en forma de campo magnético. Este relaciona voltaje en forma de campo eléctrico. ¿Listo? El potenciómetro, que es un elemento de 3 terminales que tiene una resistencia fija entre los puntos A y B, pero que tiene una resistencia variable entre los puntos A y C, esto es variable, y tiene una resistencia variable entre los puntos C y B, y la resistencia entre los puntos A y B
es igual a la resistencia que hay entre A y C más la resistencia que hay entre C y B. Cuando ya entremos en electrónica, estos son los elementos básicos que vamos a ver. Es el diodo, es una unidad no lineal. Y este elemento utiliza los principios de la semiconducción y las propiedades de los semiconductores. El diodo solo funciona en un sentido, en el otro sentido no funciona, impide el paso de la corriente. Está hecho para funcionar con la corriente en un solo sentido, sin embargo, hay un dispositivo similar y aunque funcione también en directo, tiene un funcionamiento en inverso que permite que pueda ser utilizado como una fuente de voltaje o una referencia de voltaje. Al lado derecho tenemos el transistor, el cual nos permite con una pequeña corriente manipular o controlar una corriente mayor. Listo. Esto con respecto a los elementos pasivos que vamos a ver. Un elemento pasivo es aquel que recibe energía del sistema. Los elementos activos son aquellos que le entregan energía al sistema. Vamos a denotar el primero, es la fuente de voltaje AC, o es una fuente de voltaje alterno. El voltaje alterno se caracteriza porque cambia su polaridad en el tiempo. Si este es el tiempo y este es el voltaje, vamos a ver que en un momento es positivo y en otro es negativo. Yo podría decir, aquí tengo más, menos, pero en otro instante de tiempo voy a tener menos, más. Y cambia en el tiempo su polaridad. Esa es la definición de alterna. Al lado derecho tenemos la fuente de voltaje DC. A diferencia de la AC, la DC nunca varía su polaridad en el tiempo. Puede variar su voltaje. Me voy a explicar. Este voltaje puede variar, puede bajar. Y podemos estar pensando en la batería de nuestro celular, que ya se agota conforme nosotros lo utilizamos. Sin embargo, nunca va a cambiar de polaridad. Es esto el concepto del voltaje DC. Tenemos una fuente de corriente que nos da una corriente constante. Esta fuente nos da un voltaje constante y la corriente varía. La fuente de corriente nos da una corriente constante y el voltaje varía. ¿Depende de qué? Depende de las condiciones del circuito a la cual está conectada. Por último, tenemos la Tierra. La Tierra es un punto de referencia, siempre es necesario ponerla, y es aquel punto donde el voltaje es igual a cero. Se denomina también el punto de referencia. Este símbolo en particular, durante el curso lo voy a cambiar sin previo aviso, puesto que es equivalente total a este símbolo, más menos. En este, cuando tenemos las dos placas, significa que este es más y este es menos. Quiero hacer una aclaración para el estudiante. Cuando se encuentre esta fuente, es lo mismo que esta, solo que esta indica que es una batería que está conformada por múltiples celdas de voltaje. Y esto es equivalente a esto, solo que esto viene a ser una batería
Y esto viene a ser una fuente de voltaje como la que tenemos en un laboratorio, y esto sería una pila como la que tenemos en nuestro celular.